Vamos a presentar en la noche de hoy a un economista amigo de la casa, amigo nuestro, el economista Aldo Contreras. Aldo. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches, ¿cómo estás tú? Muy bien. Bien, bueno, me complace, ¿verdad? Que debo indicar que Aldo Contreras ya ha conversado con nosotros acá. Aldo es economista, profesor universitario, también es persona que está, como muchos de los venezolanos, no solamente se asienta acá en San Cristóbal, Estado Táchira, sino también que viaja a muchos estados en esta etapa de asesor de empresas y, por supuesto, en este momento que hablar de economía, bueno, yo creo que es hablar de todo lo que tenemos en Venezuela en este momento. ¿Es así? Buenas noches. Mucha tela para cortar. Así es, Aldo. Así que cuando hablamos de economía, ¿a qué nos referimos en esta Venezuela de hoy? Mira, Venezuela hoy, sin temor a dudas, vive la crisis económica más severa de todos los tiempos. Hay gente que dice, bueno, en los años 80, en los años 90, cuando aquel Caracazo en los 89 sí, y la receta del Fondo Monetario Internacional fue peor porque había, y yo debo decirles que no, porque en aquellos momentos, y el presidente Chávez, que lo mencionabas hace un momento, lo repetía en sus alocuciones siempre y decía que en aquel momento la inflación había superado el 100% y era un escándalo, ¿no? El Banco Central de Venezuela reportaba al cierre del 2015 una inflación que supera el 180,9%. Es decir, Venezuela estaría entrando en un ciclo que se conoce al borde de la hiperinflación, ¿ok? Pero está en este momento actualmente, o para el cierre del 2015, en inflación galopante. Esto según datos oficiales del Banco Central de Venezuela, estaríamos en 180,9%. ¿Qué son las cifras oficiales? Cifras oficiales, totalmente oficiales. Pero Aldo, pero en las cifras realistas, creo que es mayor la cifra, ¿no? Bueno, el Fondo Monetario Internacional hablaba de una inflación del 220%, Banco Mundial hablaba de una inflación que superaba el 250%, y sí, es complicado hoy dar una cifra, porque cuando nosotros vemos la tabulación que hace el Banco Central de Venezuela, ¿qué hace? Él saca unos técnicos a la calle a medir en promedio 287 productos que hay en cerca de 2.000 establecimientos comerciales. Él tabula esa información, pero claro, está tabulando los bienes y servicios que hay disponibles en la economía, pero aquellos que no están disponibles en la economía, pues no puede verse la variación de los precios de estos bienes o servicios. Que era lo que yo decía hace un momento con respecto a la medicina. Correcto. Sí, una medicina que en la farmacia cuesta 400 bolívares, pero en el mercado negro o bachaquero, como se llame, cuesta 5.000 bolívares. Y ese precisamente es el problema de los controles. Los controles de cambio, los controles de precios generan ese tipo de distorsiones o generan ese tipo de corrupción en donde el precio oficial es 1, pero el precio en el mercado paralelo a veces se multiplica por 1.000 o por 2.000%. Y es por una sencilla razón, un mercado que tiene una oferta muy escasa, ¿ok? Es decir, bienes y servicios no disponibles para todos los consumidores, una demanda muy grande y hace que los precios se inflen automáticamente. Bien, nosotros pues debemos hacer la pausa, nuestra primera pausa. Estamos conversando con Aldo Contreras, que además Aldo es profesor universitario de la Universidad Católica del Táchira, que en estos días, bueno, en estos tiempos están en exámenes ustedes finales, ¿no? Ya terminando exámenes finales. ¿Y cómo está eso? ¿Bien? Bueno, para no entrar en detalles, digamos que sí. Bueno, claro, como todo, ¿no? Por supuesto, lo más importante de todo esto es tener el convencimiento de que las cosas pueden cambiar y pueden cambiar hacia lo mejor y cada uno de nosotros pues debe apostar a eso, ¿no? Usted en su casa, nosotros acá, estamos en este feedback diario y por supuesto nuestra sociedad debe estar convencida de que mañana es tiempo mejor, ¿no? Así que vamos a la pausa y ya regresamos con más. Muy bien, de regreso con todos ustedes. Estamos conversando para quienes están en este momento integrando a la señal del Canal 21, la verdad que se siente. Estamos conversando con el economista Aldo Contreras, donde, yo cuando conversaba con Aldo y siempre estamos en contacto, le preguntaba, mira, pero estas cifras, estos balances, estas estadísticas que el Banco Central de Venezuela nos da, esas estadísticas que uno manosea en el buen sentido, ¿cómo hacer? Porque precisamente hay una inflación, en el ámbito mundial hay una inflación por muchos motivos, pero es que Venezuela es un motivo muy especial. El control de cambio, yo creo que muchos analistas y sobre todo económicos nos dicen que uno de los problemas que tenemos realmente estructural
es el control de cambio que tenemos acá en el país, ¿no? Mira, Carlos, desde los años 80 países a nivel mundial no sufren procesos hiperinflacionarios o inflacionarios como el que tiene Venezuela, ¿no? Algunos economistas no se atreven a hablar de hiperinflación, pero cuando nosotros vemos la proyección del Fondo Monetario Internacional y la proyección propia para este 2016, estamos hablando de una inflación en Venezuela que pudiera cerrar cerca de 720%, cifras del fondo. Para el 2017, cifras superiores al 2.200%. Ahí ya estaríamos hablando de hiperinflación. Y lo que tú mencionabas al respecto, el Banco Central tabula las estadísticas de los bienes y servicios que hay disponibles en el mercado, pero los que no están no pueden ser tabulados y sabemos que hay una inflación mucho mayor, que es la inflación real, que es la que tiene el salario pulverizado de los venezolanos. Entonces esto es un fenómeno de una política macroeconómica errada, mal llevada. Y precisamente comienza por el control de cambio que tú mencionas. Recientemente estamos inaugurando un nuevo control de cambio porque hemos venido desde Cadivi, Sencoe, Sidme, Simadi, ahora un nuevo nombre y yo les digo a los especialistas en ponerles nombres, pero bajo el mismo esquema, bajo el mismo mercado, y es el DIPRO, que es divisas protegidas, cuyo tipo de cambio es 10 bolívares por dólar, y el DICON, que cerraba ayer, o divisas complementarias en 604 bolívares por dólar. Que inició con 200 bolívares, ¿no? Inició en 199,90 el 2 de febrero del 2016. Inicia el 2 de febrero del 2016, inicia este nuevo sistema de cambio de una especie de banda flotante y ayer cierran en 604 bolívares por dólar. Se ha devaluado desde su inauguración más del 203%, ¿ok? Y eso es parte de lo que se traduce en la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos adquiriendo bienes y servicios a un tipo de cambio que era el SICAD o SICAD 2 a 13.50 bolívares por dólar y otros bienes entraban por el CIMADI a 199. Pero este tipo de cambio desapareció y ahora todo viene por este nuevo tipo de cambio que es 604 bolívares por dólar y eso mueve las estructuras de costos de las empresas haciendo que sus precios se inflen y que por supuesto el dinero no nos alcance para comprar la canasta alimentaria, la canasta básica necesaria para una familia en Venezuela. Eso es lo que se llama las bandas. Las bandas, porque si antes se costaba 6.30, ¿sí? Y el segundo, que estaba a 13 bolívares, correcto, era muy cercana a esas bandas, ¿no? Pero ahora las alejaron a 10 bolívares y bueno, y ya cerró, ¿qué? 600 fue que cerró. 604 bolívares por dólar. Sí, el DICON espera, ¿no?, entrar dentro de la legalidad del mercado en un precio que el consumidor o el demandante de divisas, en este caso las empresas importadoras de materias primas, sientan que es un precio real, que es un precio del mercado, ¿no? Para de algún modo igualarse a ese tipo de cambio del mercado paralelo que es donde hoy hay más acceso o donde hay más oferta de divisas. Primero hay que hacer un paréntesis y decir que el DICON es un sistema, ¿ok? No es un mercado. Y al no ser un mercado, nosotros no conocemos la cantidad de transacciones que hay en el día, no conocemos la oferta de divisas que hay por institución financiera o por casa de cambio, no conocemos cuántos oferentes y cuántos demandantes hay y tampoco a la fecha tenemos un convenio cambiario que rija el DICON. Se había dicho el viernes de la semana pasada y se especuló bastante en relación con ello que venía el convenio cambiario número 37. Esta es la fecha hoy y miércoles 8:30 pasadas de la noche y todavía no conocemos lo que sería el convenio cambiario número 37 que se estimaba, según declaraciones del vicepresidente para el área económica Miguel Pérez Abad, venía a sustituir lo que era el mercado paralelo porque parecía que legalizaba este mercado iba a desplomar un tanto el precio, ¿no? Entonces uno presume en ese momento que lo que pasa es que la economía venezolana se mueve a través de rumores y esos rumores van de voz en voz con la finalidad de tumbar los precios de los tipos de cambio en los diferentes mercados y poder pues ganar algunos puntos en ese momento. Lo que sí es cierto que ese dólar que cerró 604 bolívares está muy cercano ya a ese precio del paralelo, el cual es un delito hablar de ello, ¿no? Sí, pero fíjate que también hay que decirlo bueno, y uno se preguntaría, Aldo, bueno, si estamos hablando de 10 bolívares por un lado, estamos hablando de 600 por otro, y estamos hablando de aquel dólar negro paralelo, en fin, ¿y cómo quedan entonces los precios del barril de petróleo? ¿Cómo compaginar esto en economía, esa disparidad que hay, no? Mira, estamos castigando duramente a nuestra mayor empresa que es Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA, haciendo que PDVSA venda divisas a un tipo de cambio de 10 bolívares por dólar que es exiguo,
que es mentiroso, que es algo que no sirve para comprar nada. De hecho, si buscamos algún bien o servicio que cueste 10 bolívares en el mercado, no existe ninguno. Entonces, cuando le dices a PDVSA que venda su flujo de caja producto de las exportaciones petroleras, que son cerca del 93% en Venezuela, a un tipo de cambio de 10 bolívares por dólar, le pones un problema de flujo de caja porque PDVSA, recibiendo 10 bolívares por dólar, no es capaz de cubrir todas las acreencias que tiene con sus proveedores nacionales y sus proveedores en el extranjero. Y eso te crea un déficit fiscal. Y un déficit fiscal que tiene hoy Venezuela cerca del 25% de déficit fiscal del Producto Interno Bruto. Es decir, la creación de dinero inorgánico para poder financiar el gasto público, ya que la venta de divisas no lo permite. Bueno, la verdad que estamos entrando en materia, ¿no? Como se dice, pero realmente es una angustia saber que nuestra economía no marcha por los caminos que debe marchar, ¿no? Una economía que para muchos tirada por los cabellos, una economía donde nos dicen una cosa y hacen otra. En todo caso, pues debemos ir a la pausa y al regreso pues estaremos en esta conversación que nos parece muy importante, que en Venezuela hay dos cosas de las que hablamos hoy día en Venezuela, que es la economía y el revocatorio. Correcto. Vamos a la pausa, ya regresamos con Aldo Contreras, economista que nos visita en la noche de hoy. Bien, después de escuchar ese mensaje de la hermana Fanny Quiñones, un mensaje cargado de amor, fe y esperanza, bueno, le preguntamos a nuestro invitado Aldo, ese mensaje, bueno, siempre le llega a uno, ¿no? Sí, cómo no, la espiritualidad por estos días es algo que el venezolano debe apoyarse, ¿no? Ante tanta crisis, y lo mencionabas hace un momento, en la cola del supermercado, en la cola del banco, en la cola para surtir el combustible, el carro de combustible, quise decir. Todo el mundo habla de crisis política, de crisis social, de pérdida de valores y sobre todo de la crisis económica que está poniendo a muchos de los venezolanos hoy lastimosamente a pasar hambre, ¿no? Y hablábamos en el segmento anterior de PDVSA. Nosotros, bueno, agraciadamente el barril ha venido en ascenso, ¿no? El crudo OPEP cerró la semana pasada en $39, estuvo algunos días, miércoles y jueves por allí, superando la barrera de los $40 por barril. Pero según declaraciones del ministro Eulogio del Pino, presidente de PDVSA, decía que para no caer en el famoso default, que es el no poder pagar las acreencias internacionales, necesitamos, y el servicio de la deuda, claro está, necesitamos un barril por encima de $55. Por eso aún las alarmas financieras o las alarmas rojas están encendidas en PDVSA, porque aún no llegamos a ese precio idóneo, ¿no? Decía Eulogio del Pino que, bueno, el precio de producción o el costo de producción de un barril venezolano es en promedio $12 por barril, o sea que aún estamos, la factura petrolera se cobra cada 90 días y estamos cobrando aún un barril que se vendió en promedio entre $20 y $25. Por eso es que hay ausencia de divisas para las importaciones y por eso se ha ido agudizando la escasez y el desabastecimiento en nuestro país. Fíjate que, bueno, eso puede ser muy cierto y podemos estar de acuerdo, pero lo que no podemos estar de acuerdo es que el gobierno venezolano, cuando tenía el precio del barril de petróleo a 110 y llegó un momento a 120, no guardó nada. Lo que hizo fue desocupar la caja grande, la caja chica y todas las cajas, y nos quedamos endeudados, y ahora el precio del barril de petróleo, pues bueno, está bajo, que es algo particular que tiene el gobierno nacional, ¿no? Que en los últimos días o semanas, donde, como tú muy bien refieres, el precio del barril de petróleo ha ido en ascenso, que para nosotros los venezolanos pues es alegría, porque realmente daría con muchas situaciones favorables no solamente al gobierno, sino a nuestra sociedad. Pues nos interesa que siga subiendo, pero si nosotros no, lo que hacemos es gastar y endeudarnos más, entonces ¿cuál es la situación, no? Yo quería preguntarte, Aldo, y quiero aprovechar este espacio, que nos expliques de forma pedagógica. Mucha gente se dice, bueno, y yo también lo he dicho en muchas oportunidades, porque cuando tú estás haciendo un pago de 720 bolívares, estamos hablando de 720.000 bolívares de los viejos. Correcto. Y eso porque el gobierno quitó 3 ceros. Ahora quisiera que nos dieses una reflexión con respecto qué fue lo que hizo el gobierno, o qué trató de hacer el gobierno al quitarle 3 ceros a la moneda, pero seguimos en esta disyuntiva económica bastante fuerte, acelerada, pero hacia abajo, ¿no?
Fue la reconversión monetaria. Eso se dio en el año 2008 y el gobierno, en aras de simplificar las transacciones económicas, contables y administrativas, decidió quitar 3 ceros a la moneda. Y suprimimos y cambiamos nuestro cono monetario, en donde, digamos, la principal moneda, habían unas de más baja denominación, iban desde 1 bolívar hasta 100 bolívares. 100 bolívares hoy que no alcanzan ni siquiera para tomarte un café, 100 bolívares que no alcanzan para comprar una chupeta, que cuesta 180 bolívares, el billete de más alta denominación del cono monetario. ¿Qué trajo consigo la reconversión monetaria? Al quitarle 3 ceros a la moneda y tener 2 conos monetarios en circulación, M2, que se conoce como la masa monetaria o el dinero, o la cantidad de monedas y billetes en circulación que hay en la economía, creció. Tanto es así que, según la última cifra del 1 de junio del Banco Central, la liquidez monetaria M2 asciende a más de 4.5 millones de bolívares en circulación. Es decir, una cantidad grotesca de dinero en la calle que no compra nada y que lo que hace es generar altos índices de inflación. Que es negativo, ¿no? Que es negativo, correcto. A Venezuela le costó desembolsar dinero para traer ese papel moneda a Venezuela, que le causó inflación, y también, bueno, ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? Una inflación de 189, de 200, proyectada de 720%, un Banco Central de Venezuela que establece el artículo 320 de la Constitución, que debe actuar y separadamente del gobierno, no creando dinero inorgánico y ampliando el cono monetario cuando así se necesite, porque hoy tenemos unas instituciones financieras totalmente colapsadas. Ayer anunciaba por fin, luego de que se le haya pedido más de 1 año y medio consecutivamente, ha decidido ampliar el cono monetario, creando el billete de 500 bolívares y el billete de 1000 bolívares. Claro, siempre que se amplía el cono monetario, hay un exceso de dinero en la calle, hay un circulante adicional que a fin de cuentas va a crear dinero inorgánico y va a crear inflación, que es lo que tanto le preocupa a la gente hoy en día. Claro, pero es que, bueno, es que por esa razón es que uno dice que al gobierno no se le cree nada, porque el año pasado, el 2015, a mediados de año, dijo que en noviembre iba a salir un billete de 500 bolívares y nos quedamos esperando. Es más, después dijeron que antes de las elecciones del 6 de diciembre, estoy hablando del año pasado, y no aparecieron con nada. Ahora vuelven otra vez a anunciar billetes, bueno, porque también había una disyuntiva, o había una estira y encoge al estilo venezolano, ¿sí? Que quienes iban a colocar en los billetes, ¿no? Correcto. Sí. Se presume que en el billete de 1000 bolívares o 1000 bolívares estaría la cara de Simón Díaz, ¿ok? O el tío Simón, como lo conocemos, sí. Y el billete de 500 bolívares aún desconocemos, ¿ok? Pero sigue siendo insuficiente, Carlos, porque un billete si vas a comprar un cartón de huevos, que en el mercado está en 3000 bolívares, necesitas 3 billetes del cono monetario de más alta denominación para adquirir un cartón de huevo, cuando 3, 4 años atrás con el billete de más alta denominación lograbas adquirir 2 o 3 cartones de huevos, ¿ok? Y es que en 2008, cuando nace la reconversión monetaria, el billete de 100 bolívares, o para comprar hoy lo que comprábamos en 2008 con un billete de 100 bolívares, necesitaríamos un billete de 2800 bolívares. Por eso sí, viene la ampliación del cono monetario, pero no viene con una política macroeconómica adecuada, con una política económica asertiva, con el levantamiento del control de cambios, del control de precios, con una oferta exportable que de verdad Venezuela pueda tener, ¿ok? Abriendo la frontera colombo-venezolana y permitiendo la inversión extranjera al país, pues nada vamos a hacer para poder solucionar esta grave crisis que hoy tenemos. Bueno, eso es muy cierto, porque lo que decía nuestro invitado, el economista Aldo Contreras, en el 2008, bueno, es más, aparecieron monedas de centavos. Hoy en día guárdenlas porque seguramente le van a servir para venderla, no sabemos en qué momento, como colección y reliquias. Bueno, es más, ya debemos ir a la pausa, pero es más, ¿dónde hay un billete de 2 bolívares hoy en día? ¿Dónde hay un billete? Ya los de 5 tampoco, ya están desaparecidos, así que es muy cierto lo que estamos hablando, la inflación, bueno, la inflación está comiendo la sociedad venezolana. Ya regresamos. Bien, estamos entrando ya al cuarto segmento, donde tenemos como invitado en la noche de hoy a el economista Aldo Contreras, que con él también ya decíamos que es asesor de empresas, que en el último segmento vamos a hablar algo sobre eso, pero quisiera, Aldo, que nos explique de alguna forma que se pueda entender qué es lo que sucede con respecto a esta economía que tenemos, una economía que es, para algunos economistas, ustedes hablan de esa economía ficticia. Ya hemos dicho que una cosa es lo que refleja el Banco Central de Venezuela por
por alimentos o medicinas, pero cuando tú lo vas a buscar no existen. Entonces, ¿de qué manera tú puedes compensar esa relación? Hay otros casos como el gobierno nacional, a través de los famosos CLAP y esa distribución de alimentos, pues hace, a mi modo de ver, un mal negocio, porque en el estado Táchira, acá en San Cristóbal, donde es la capital de esta entidad federal, hemos visto cómo reparten las bolsas de comida, pero apenas 3 artículos. En otros lados del país, en otros estados, como en el estado Miranda, ¿sí?, hay bolsas más sustanciosas, porque reparten, y te debo dar un dato, si no lo sabías, en el estado Miranda hay partes donde, por ejemplo, cada mes dan la bolsa, pero si a ti te dan 8 kilos de arroz, algo haces. Cambio acá, ni arroz hay, porque no han, en las bolsas que me han referido algunas personas, no aparece el arroz, pero apenas 3 rubros de esa dieta básica que debemos tener los venezolanos. Ahora, en economía, ¿cómo podemos hacer ese balance con los CLAP, que es llevado por el gobierno nacional, contra la parte privada, que son los abastos supermercados, que bueno, que creo, a mi entender, la están pasando muy mal, porque realmente ellos no saben qué hacer, ¿no? Venezuela, Carlos, se convirtió en una economía de puertos a partir del año 2003 con la implantación del control de cambio. Uno se pregunta, si no funciona el control de cambio, si no funciona el control de precio, si lo que toma el gobierno se desaparece, ¿cuál es la insistencia del gobierno nacional en una política macroeconómica, en una política económica y en una política fiscal errada? Y es una sola razón, y es que hay altos niveles de corrupción detrás de este tipo de políticas, ¿no? Detrás de unos cazadores de renta que quieren dólares a 10 para venderlos en un mercado paralelo en donde el precio es 1000 veces más, que te traen container vacíos y que te han hecho un desastre en la economía, ¿ok? Venezuela, cuando tuvo el barril de 120, no se dedicó a ahorrar en reservas internacionales. Hoy las reservas han caído más de 100%, ¿ok? Si nosotros evaluamos, el presidente Chávez cerró con unas reservas internacionales de 28.000 millones de dólares, y hoy Nicolás Maduro tiene unas reservas internacionales de apenas 12.000 millones de dólares, de las cuales saca todos los días dinero para poder pagar bonos, y eso nos hace que nuestra moneda se devalúe o sobrevalúe más en los mercados internacionales. Y nadie crea en el país, ¿no? Y que nadie crea en el país. Claro. Venezuela hoy tiene el riesgo país más alto, según Moody's, del mundo, casi llega a los 3.000 puntos. Nadie quiere invertir en Venezuela. Índices de competitividad de 180 países ponen a Venezuela en el puesto 177. La cosa se complica mucho, porque los mercados internacionales lo que esperan es el cambio viral del timón y el cambio de una política económica que se convierta o pase de ser una economía cerrada, una economía socialista, controladora, a ser una economía de mercado, que es lo que hoy funciona en gran parte del mundo, ¿no? Bueno, el gobierno viene con ensayo y error, y luego error más error. En el año 2011 se crea una superintendencia de precios justos, ¿no? En donde se regulan 18 productos, esos que desaparecieron por completo: toallas sanitarias, papel higiénico, compota, fórmula infantil, leche, entre otras. Eso no le funciona y elimina esta superintendencia y pasa a crear nuevamente entonces la SUNDE, ¿ok? Que en su momento fue el INDEPAVI. Del INDEPAVI pasó a ser la SUNDE para seguir controlando la economía. Crea una ley de precios justos que tampoco ha servido, porque es que la única ley en economía que no se puede derogar es la ley de oferta y demanda, ¿ok? Si no hay oferta de productos y hay una demanda muy grande, los precios van a tender al alza automáticamente. Y eso está en todo el mundo, ¿no? Y eso es en todo el mundo. Claro, eso no le funcionó tampoco, entonces crearon el captahuellas para que tú, cuando compraras, ese captahuellas iba a estar interceptado y enlazado en un sistema que no te iba a permitir comprar, y tampoco funcionó. Pero vamos a detenernos allí un segundo, Aldo, pero eso es mentira, porque yo he visto a muchas damas, sobre todo, cargando una maleta que no pueden entre 3 personas, porque están recorriendo los supermercados. Todos los supermercados, porque es que esto se volvió en un negocio, ¿sí? Y es válido, además, ¿no? Porque la Constitución no te dice, ni en ningún país del mundo te pueden decir que tú puedes comprar 5, 10, 15 o 20 productos. Entonces esta persona va de supermercado en supermercado porque sabe que su salario de tan solo 15.051 bolívares, ¿ok?, que es mensual, que al tipo de cambio de 600 bolívares vienen siendo poco más de 18 dólares mensuales, no le rinden para cubrir la canasta alimentaria básica, que según el Sendas era reportada para el mes pasado, para el mes de mayo, y superaba los 220.000 bolívares. Hablaba de 22,1 salarios mínimos para poder cubrir esta canasta,
para una familia de 5 personas en donde trabajan 2 y devengan 2 salarios mínimos, ¿de dónde sacan los otros 20 salarios mínimos para comprar? ¿Y quién está pagando estas distorsiones de la economía? Las está pagando la clase media, que es quien tiene que comprarle al revendedor. A mí no me gusta llamarlo bachaquero porque es una palabra que no existe, sí. ¿Ok? Pero a este revendedor que tiene una oportunidad al comprar un precio oficial y ponerle una utilidad mayor. A veces este revendedor gana mucho más dinero que la misma empresa que lo fabrica. Y ahora entonces viene una nueva modalidad de distribución de alimentos que son los club, que estamos seguros van otra vez a fracasar porque el problema no es ni el precio ni el problema es la distribución de alimentos. El problema real es la cantidad de bienes y servicios que se están ofertando en la economía que no son suficientes para la demanda total de los venezolanos y menos aún con un precio irrisorio que a veces tú ves el precio y sabes que ese precio ni siquiera cuesta el empaque del producto. Sí, sí. Entonces pones a empresas a trabajar a pérdida, pones empresas que andan aladas de los cabellos porque no saben qué hacer con estructuras de costos que se les inflan prácticamente todos los días, pero que no las pueden movilizar porque hay una gaceta oficial que le dice que ese bien o ese servicio tiene que ser vendido a X o Y precio, que no es el precio del mercado. Siempre el mercado va a ser el encargado de poner el precio de los bienes y los servicios y nunca una gaceta oficial. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Bueno, y si yo le quiero agregar a ello que el que está controlando los club es Freddy Bernal. Bueno. Entonces, bueno, pregúntenme, ¿no? Que de qué manera es. Pero bueno, entonces la pregunta que cabe en ese poquito tiempo que tú hiciste una retrospectiva de cómo está funcionando en el país, a grandes rasgos, nuestra economía. Entonces, ¿cómo hacer para salir de este percance que tenemos? Mira, el gobierno nacional tiene que, en primera instancia, acceder al financiamiento externo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de los países que quieran. Es necesario declarar una crisis humanitaria en el país. La escasez está por encima del 75%. Hay rubros que tienen escasez mayor al 90%. Esto es muy peligroso. Hay personas muriéndose en hospitales por falta de medicina. Hay personas hoy que no están comiendo. En algún momento, y el presidente Chávez lo repetía muchas veces, que en la Cuarta República la gente comía perrarina. Yo ayer veía un bulto de perrarina en 43,000 bolívares y yo me preguntaba, son cerca de 3 salarios mínimos para comprar un bulto de perrarina. No sé quién estará comiendo perrarina. Me imagino que ni a las mascotas de la casa. Ni la mascota, de verdad. Entonces ahorita un venezolano no puede ni siquiera comprar un cartón de huevos. Entonces esto va a llegar al punto de estallar. Tiene que accesar al financiamiento externo, tiene que convertir al Estado en un Estado exportador y por supuesto tiene que disminuir el déficit fiscal y cambiar totalmente, rotundamente el timón de la economía. Eso es muy cierto, hay que cambiar las reglas de juego para poder tener éxito, claro, en esta economía que cada vez se hace más pequeñita. Esta aldea global, como lo decía alguien, bueno, cada vez más pequeñita y bueno, sobran razones para poder pensar que podemos vivir mucho mejor. Vamos a la pausa, ya regresamos. Muy bien, ya en la parte final de nuestro programa en la noche de hoy, bueno, hay programas en verdad que se hacen corticos, Aldo, porque de verdad que uno pues quiere saber más, quiere preguntar más, quiere estar al día, en sintonía con lo que nos está sucediendo, ¿no? Bueno, ya hemos hecho un recorrido por allí en algunos aspectos importantes, pedagógicos, como yo muy bien lo pedía, y tú como profesor universitario, pues más que tú, muy bien. Ahora, yo también destacaba el hecho de que tú eres asesor de empresas, has viajado por el estado Táchira, fuera del estado Táchira de Venezuela, fuera de Venezuela, en esas asesorías. Cuando tú hablas con tus clientes, ¿cómo los convences para que crean en el país, para que su caja, su flujo de caja pueda estar en ese equilibrio donde la empresa, a través de la mercancía que pueda vender o la mercancía que pueda importar, exportar, indiferentemente, ¿no?, del negocio? Y algo muy importante, los empleados. ¿Cómo hacer entonces para que pueda tener ese flujo de caja al día y no tener inconveniente, ¿no? Mira, Carlos, en Venezuela hoy invierten solo los venezolanos, ¿ok? En Venezuela se acabó ese momento histórico en el que venía la empresa transnacional o la empresa extranjera a invertir. Las pocas que hay son las que ya estaban aquí. Pero empresas nuevas no vienen porque tienen muchísimo temor de que sus activos puedan ser expropiados, sus terrenos, su maquinaria
o sencillamente un problema de repatriación de capitales en donde no hay divisa suficiente. Veíamos la semana pasada que se despedía el último avión de Lufthansa porque el gobierno no ha pagado la deuda que tiene con proveedores en el extranjero. Entonces hoy en Venezuela invierte el venezolano. El venezolano ve, o mis clientes o las empresas que me buscan ven una oportunidad, porque en las crisis siempre se generan grandes oportunidades. Y yo siempre les digo, y lo pongo a veces en una lámina que tenemos por allí, si se pudiera proyectar, que en las crisis económicas hay dos tipos de personas, ¿no? Las que lloran y las que hacen pañuelos para venderle a los que están llorando para que se sequen las lágrimas. Así es. Uno tiene que pensar de qué lado está, porque hay todo un factor social, hay todo un factor político, todo el mundo habla de la crisis, todo el mundo habla de lo mal que está el país, pero hay otros que están aprovechando esta oportunidad del mercado, de una escasez rotunda, de un desabastecimiento rotundo, para generar ideas de inversión, para generar nuevos bienes y servicios, para generar productos o sencillamente para posicionar sus marcas en el mercado. Nosotros veíamos en días anteriores que empresas o grandes transnacionales que tenían sus productos sumamente posicionados en el mercado, sus precios y sus estructuras de costos se inflaban tanto, una de esas galletitas que uno a veces merienda, ¿no? Pasó de costar 50 bolívares a costar casi 600 bolívares esa galletica. Ya no podemos regalar ni nos regalan tampoco. No, ni el Día de los Enamorados, chocolates, ni nada por el estilo, porque representa casi 2 días de salario comprar un chocolate para un venezolano, ¿no? Solamente pasa en este país este tipo de distorsiones económicas. Entonces, yo les decía que es que las empresas hoy tienen que regresar a esas políticas de marketing agresiva, tienen que regresar al posicionamiento de la marca, tienen que regresar a hacer ofertas, promociones, descuentos, porque pese a que en la economía hay escasez de esos bienes y servicios, el bolsillo del venezolano, el poder adquisitivo, no puede comprarlo. Yo veía en algunos supermercados que aparecía la leche entera y yo lo vi con mis propios ojos, en el caso de un supermercado en Mérida, en 5.669,87 bolívares. Y la gente tomaba el producto y no lo compraba porque representa más del 35% del salario. La salsa esta que utilizamos con las papas fritas, la salsa de tomate, está poco más de 3.500 bolívares. Entonces, bueno, los bienes y servicios empezarán a aparecer, pero solo algunos podrán comprarlos. Por eso hay que diversificar la economía, hay que hacer presupuestos, hay que ir a la banca si necesitamos para pedir dinero prestado. Y bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación. En estas consultorías empresariales siempre tratamos de ayudar a la gente que quiere apostar por el país. Yo siempre en mi cuenta de Twitter, que es @AldoPisoContreras, pues pongo muchísima información, a través también de mi próxima página web que estamos por inaugurar, de la mano de una empresa que siempre trabaja conmigo, que es la gente de Pesca Tu Idea, a quienes les agradezco. Estaremos en unos 15 días inaugurando el www.aldocontreras.com, por donde podrán seguirnos, y bueno, también siempre en las redes sociales colocamos información de este tipo para ayudar a la gente. Aldo. Carlos, muchísimas gracias. No, verdad que gracias. Volveremos. Claro que sí, así es, y por supuesto agradeciendo la atención y mucho de qué hablar y mucho de qué usted poder participar, porque como muy bien lo decía nuestro invitado en la noche de hoy, Aldo Contreras, hay que seguir apostando por el país. En las crisis siempre, pero siempre aparecen las oportunidades. Y bueno, si usted es una persona emprendedora, llámenos y lo contactamos con Aldo Contreras, nuestro economista, que hoy estuvo con nosotros. Y por supuesto, agradeciéndole a usted la atención, nosotros nos despedimos.